Y hoy, como le decía a usted, somos un país surrealista, pero también siempre volvemos al origen, porque el tercer grado era miércoles de tercer grado, decía yo, y aquí es martes de tercer grado con el doctor Leopoldo Gómez, pero hoy vuelve al origen, ¿sí? A ser miércoles de tercer grado por esta semana. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, te lo agradezco mucho. Llegué un día tarde, pero realmente en el día original, ¿no? Regresamos a los orígenes. Así es, siempre hay que volver a los orígenes, sobre todo en estos momentos, ¿no? Leopoldo, se está complicando. Yo creo que se equivocó Agustín Cárcel cuando dijo en un principio, estamos viendo apenas los cortos de una película de terror. Yo creo que todavía no hemos visto ni los créditos para cómo está apuntando esto. Ni los créditos, Joaquín, tú has dicho varias veces que apenas llevamos un mes, creo que 20 y tantos días hábiles, y parece que ya es una eternidad. Y la verdad es que apenas estamos entrando al túnel, ¿no? A un túnel en el que pues la salida no se ve, ¿no? Esperemos que cuando se vea una luz en la salida no sea el tren que viene de frente a nosotros, ¿no? Sí, muy complicado, y lo que estamos viendo es que tú lees los medios, como lo hemos platicado de Estados Unidos. Ahorita en tu resumen decían el punto de vista crítico del Washington Post y del New York Times sobre el tema de la migración. En realidad, la crítica de los medios, y en muchos casos nada más es poner lo que él mismo dice, lo que Trump dice, pues ha sido feroz, ha sido brutal. En ese sentido, pues sí ha estado sujeto a una descarga monumental de los medios. Pero lo interesante es que eso parece no tener ningún efecto ni en él ni en sus seguidores. Hoy salieron un par de encuestas, Joaquín, y ves la popularidad de él. En efecto, digamos, más gente está en desacuerdo con él, pero como desde el principio, como 50 y tantos, y él mantiene el 43, 42 de aprobación que ha tenido desde el día 1, y pareciera que ya su apuesta es gobernar para ese 40 y tantos % de la población que cree en él. Dos eventos la semana pasada, la conferencia de prensa que sostuvo, en donde se lanza con todo en contra de los medios, dice toda la serie de barbaridades que acostumbra decir, agarra pleito con todo mundo. Después el acto de este fin de semana en Florida, donde en efecto lanza su campaña para la reelección. Dice que su eslogan incluso ya no va a ser Make America Great, o sea, hagamos a Estados Unidos grande, sino Keep America Great. Ya el tema ya no es hacerlo, porque eso como que ya lo logró, es mantenerlo, ¿no? Sí, ya es un hecho, ya es grande. Sí, ya es grande. Ahora, y lo interesante es que pues mucha gente sí le cree, de manera, digamos, sorprendente, pero ya no sé si me debería de sorprender o no. Ves encuestas que hay sobre a quién le creen, si a Trump o a los medios, y la población se divide más o menos mitad y mitad, y la mitad que cree en él y no en los medios, pues típicamente pues son sus seguidores. Entonces lo que vemos es claramente como una ruptura, un abismo entre, de una parte, digamos, una parte de la sociedad y los medios que conocemos como serios, y de otra parte los Trump, su equipo y sus seguidores. Hay una polarización monumental en Estados Unidos. Esa polarización permitió que él llegara a la presidencia, y yo creo que sobre esa polarización va a tratar de construir su campaña de reelección. Entonces yo lo que sospecho es que seguiremos viendo al Trump que hemos visto pues todavía por mucho tiempo, aunque pensemos que se está metiendo en muchos problemas. Él no lo ve así, ni sus seguidores lo ven así. La gran pregunta es pues cómo llegó a Estados Unidos a este punto, ¿no? A esta polarización monumental, a esta fractura de la sociedad en dos, y hay muchas explicaciones al respecto, pero realmente hay un estudio muy interesante del MIT donde analiza todas las variables y dice, bueno, algunos dicen que es por la lógica de las primarias, que solamente votan la base más radical o digamos o más partidista en cada caso. Otros dicen es por la redistritación que ha habido a lo largo del tiempo, y los distritos se han quedado solo con republicanos de un lado y demócratas, entonces ya los políticos y los partidos no buscan cruzar hacia el otro electorado, sino son los suyos. Pero este estudio lo analiza y realmente pone en duda todo eso, porque pues dice, pues el Senado no se ha redistritado, y en los senadores están tan polarizados como los diputados, digamos, como los representantes. Y las primarias pues siempre han existido como tales, entonces tampoco ahí hay un elemento fuerte. Lo que sí se ve, Joaquín, es claramente cuando ves cómo ha crecido la desigualdad desde los 80 en Estados Unidos, la desigualdad socioeconómica, cómo va
paralela totalmente a la polarización, y se mide la polarización como, digamos, la distancia que hay entre un partido y otro. Hay muchas maneras de hacerlo, pero va de la mano. Entonces, yo creo que uno de los ejes centrales para entender la polarización es la desigualdad creciente en Estados Unidos, y la migración ahí juega un papel interesante y muy importante, porque lo que demuestra este estudio es que en la medida que ha habido una migración mayor en Estados Unidos en los últimos 40 años, pues la base más pobre de lo que sería el electorado de Estados Unidos, pues no vota, porque son los migrantes. Entonces tampoco hay presión para políticas redistributivas, es decir, esa presión ya no existe como antes, y en ese sentido pues hay más desigualdad y más polarización, y esa es la espiral en la que estamos. Y un poco la gran pregunta es aquí, bueno, y después de esto, ¿qué o qué sigue o cómo puede terminar esto? Y de manera muy interesante, este estudio, que fue escrito en 2014, antes de que viéramos el fenómeno Trump, pues sugiere que solo a través de una crisis sistémica tiene que haber una sacudida enorme que reacomode al electorado otra vez y que permita hacer otras políticas públicas que sean menos regresivas. Y lo que pues yo empiezo a ver es que pues el gobierno de Trump puede acabar en una crisis así, no en este momento por las razones que hemos venido platicando, pero en algún momento sí podría llevarlo a una crisis grande. Por ejemplo, pues que viole la ley, que haya un impeachment, que es de lo que se ha hablado mucho, pero también que no pueda satisfacer las expectativas de sus votantes más digamos, de su base más sólida, que son los blancos pobres o los blancos de ingresos bajos. Entonces, una sacudida así sería la única salida que en ese estudio se plantea, pues que es bastante, digamos, aterradora, de una crisis monumental en Estados Unidos, pero de otra, más bien lo que sugieren es que esta espiral de polarización va a seguir todavía por mucho tiempo. Sí, va a seguir porque además él mismo la alimenta. Cada vez que tiene una crisis interna de algún tema, se va a polarizar algún conflicto, básicamente o principalmente relacionado con la migración en el muro y con los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Y si ves también las encuestas, cuáles son los temas relevantes para sus seguidores, en primerísimo lugar aparece la migración. Es decir, ese es el gran tema para muchos de sus seguidores. Entonces él alimenta pues este odio ya hacia los migrantes, y opta siempre por dividir, como bien lo dices, Joaquín, a diferencia de todos sus antecesores que han tratado ya cuando llegan a la presidencia de unir, de hacer una base social más amplia, de tener una aprobación alta, porque pues apelan a todo un público. Él siempre opta por fracturar, por dividir, por satanizar, y creo que eso es lo que vamos a seguir viendo todavía por mucho tiempo, Joaquín. Y ahora es interesante la visita de mañana, que empieza hoy con los secretarios de Estado, pero sobre todo el de Seguridad Interna, en el escenario de la ruptura de los protocolos para detener y deportar, ¿sí? Ahora ya es a criterio, entre comillas, de un agente federal. Así es, está ese tema. Además, como todo siempre es muy confuso. Acaba de haber un cable de AP donde decía que el secretario Kelly asegura que no habrá deportaciones masivas. Sí, lo dijo en Guatemala. Entonces, ¿perdón? Lo dijo en Guatemala hace un momento. Sí, exacto. Entonces, de repente que van a expulsar a 8 millones, que no va a haber, que van a expulsar a todos los que sean ilegales, ¿no? Decía ayer el vocero, sin distinción, porque pues, son ilegales y por ese mismo. Y después un mensaje como que no habrá deportaciones masivas. Yo creo que el problema fundamental con Trump, y también lo hemos platicado mucho, Joaquín, digamos en ratos de oficina, es que no sabes dónde estás parado, porque dicen una cosa, después dicen otra. Entonces lo que genera es una incertidumbre total. Así es, querido Leopoldo, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado trasladar a su origen el tercer grado y volveremos el martes a su emisión, a su edición, a su versión. El agradecido soy yo que me hayas aceptado hablar conmigo hoy, Joaquín. Gracias, querido Leopoldo, te mando un abrazo y nos vemos luego. El Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es miércoles de tercer grado.